bienvenidas chiquitis. ¿Cómo están? Este es nuestro primer video tutorial con lo que serían los puntos básicos o lo más básico para aprender a tejer amigurumis. Yo creo que tanto las personas que tejemos prendas o tejemos amigurumis, si nos enseñó la abuelita, nuestra mamá, nuestra tía, la vecina, yo creo que a la gran mayoría, si no me atrevo a decir que todas, pero sí a la gran mayoría, iniciamos diciéndonos que tejiéramos cadenas, que practicáramos con cadenas. ¿Por qué? Porque tienes que acostumbrarte sobre todo a tomar el hilo y tomar el ganchillo. No quiero hablar mucho de eso porque cada quien tenemos una forma distinta, aunque sí les voy a explicar al menos cómo lo hago yo y qué número de ganchillo para qué número de hilo. Ya hablamos un poquito de eso en el video de introducción, pero quiero explicárselos o mostrárselos de manera visual. Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con esta lana. Es una lana de media a gruesa. Aquí en México a esta lana le llamamos ángel, lana ángel. Y bueno, para tomar esta lana vamos a empezar sobre qué número de ganchillo. Esta yo la compro a granel, no me tiene una etiqueta que me diga qué número de ganchillo me recomienda. Pero yo, ¿cómo vamos a saber? Porque muchas veces vamos a encontrarnos con ese material y no vamos a saber qué hacer. Entonces, yo creo que para tejer prendas este grosor de lana, lo indicado sería un ganchillo más o menos de 5 milímetros, que vendría a ser como este. Este es un ganchillo ergonómico, de los económicos, porque hay de muchas marcas, muchos precios. Hay ganchillos que son los clásicos que tenemos, que son de este tipo. A este yo le puse un decorado personalizado, por decirlo así. Hay mucha gente que ha tejido toda su vida y está acostumbrada a tejer con este ganchillo delgadito. No se acomodan con ganchos gruesos como este o con los de marca Clover, que vienen así, son de plástico duro. También hay otros Clover que vienen así, parecen asiliconados, pero aún así es el plástico muy duro. Estos tienden a ser un silicón más blando, aunque aún es más duro, y estos que son todavía más económicos, que son todavía más flexibles. Pero bueno, esto yo les decía, así como con los materiales, pues lo mejor es lo que tú encuentres, con lo que te acomodes. Generalmente nos hacemos adictas y tendemos a terminar con un mundo de ganchos, aunque siempre tendemos con el que ya nos acomodamos para nuestra colección de materiales, y siempre tendemos a tejer con ese, y el día que le pasa algo lloramos y lo guardamos aunque esté roto, pero en fin, bueno, vamos a dar inicio. Entonces les decía, para este tipo de lana yo pienso que lo más recomendable sería un gancho de 5 milímetros. Pueden ver la cabecita, lo gruesa que es. Ojalá enfocara bien esto. Y lo ponemos de esta manera. Si se fijan, aunque aquí no se aprecie quizá mucho, el hilo queda por dentro del doblez del ganchillo, de esta manera. Entonces, para tejer prendas, este sería lo más indicado. Yo no lo recomendaría para amigurumis, porque si bien para las prendas está bien, para amigurumis siempre nos va a dejar, a la hora que estire, nos va a dejar huecos, de manera que se va a ver el relleno, y eso no nos deja un acabado muy prolijo ni muy bonito. Entonces, por ejemplo, si ese es un 5 y yo pruebo con un 4, quiero ver si se ve, ¿ven? Todavía quedaría, yo pienso que igual y un poco bien, todavía queda justo. Pienso que sería el indicado. En mi caso, yo tejo muy flojo, es decir, no tiendo a apretar tanto, tiendo más bien a tejer flojo. Por eso yo me voy para esta lana con un 3,5. Este es de 3,5, ¿ven? Todavía lo agarra, aunque queda un poquito afuera. Puede que batalle un poco, pero me gusta más cómo queda de apretadito los puntos. Bueno, entonces, el siguiente paso. ¿Cómo tomar el ganchillo? Hay diferentes técnicas. Una es cómo tomas. Si se fijan, la mayoría tienen esta parte plana, ya sea silicón, clover, que es la parte directa a la punta del ganchillo, o los de metal delgados. Aquí donde tienen marcado el número es como una parte más plana, y ahí generalmente si tú lo tomas como si fueras a escribir, lo tomas de ahí. ¿Sí? Así. Si tú lo tomas como si fueras a tomar una cuchara,
lo tomas así también, ¿sí? O como yo, por ejemplo, que lo tomo como si tomara un cubierto, un cuchillo, pongo mi pulgar en la parte plana, mi dedo índice sobre el ganchillo en sí, y esto a mí me permite un mayor control, y con este voy a ir controlando el flujo de la lana. Pero les digo, o sea, puede que lo agarren así, puede que lo agarren así, pero más para adelante, es como se vayan acomodando. Yo aprendí sola con videos como este, entonces no me explicaron muy bien, no supe, y yo me acomodé a tejer de esta manera, como si fuera un cuchillo, ¿sí? ¿Ven? Esta parte queda aquí, por eso es que muchas, sobre todo para amigurumis que hacemos tanta presión, nos gusta que sean ganchos con mangos asiliconados o gruesos para que no nos lastime, porque a veces parece que no, pero se encajan los ganchos, como los otros de aluminio o de acero, se encajan en esta parte y llegan a lastimar cuando no tenemos la costumbre. Entonces, pues estos sí son más cómodos, aunque repito, no para todas, hay gente que prefiere el otro tipo de ganchos. Bueno, en cuanto al hilo, yo he visto que hay gente que cruza el hilo así, o lo agarra nada más así. Aquí lo importante es que siempre tengamos un control del flujo, porque si el hilo solo lo agarramos así y se desliza muy fácilmente, no vamos a poder controlarlo. ¿Cómo lo tomo yo? Bueno, yo pongo mi hilo, mi madeja viene de aquí, paso entre mis 4 dedos, doy vuelta por debajo, subo y sostengo así. Entonces yo voy tomando aquí, y con estos 2 dedos, con el pulgar y el dedo corazón, voy a sostener mi tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con esta pieza que ya está un poco avanzada, ¿sí? ¿Ven? Yo paso mi estambre sobre los 2 dedos, subo, bajo, subo, y sobre el índice lo paso por detrás para que quede por delante el poder tomar el hilo. Y con estos, ya sea, si quiero que quede muy apretado, puedo controlar el flujo del hilo con estos dos, y con estos dos, con índice y pulgar, voy a sujetar el tejido. Cuando mi pieza a veces se vuelve muy pesada, incluso puedo utilizar estos 3 para sujetarla también. Al fin y al cabo, este nudo o doblez me permite ir controlando, y con este levanto para poder tomarlo, por ejemplo. ¿Ven? Hago esto, paso así. Entonces yo aquí puedo tejer y tomar el hilo, ¿sí? Con este controlo, y aquí controlo el flujo, ya sea, como les digo, sujetándolo con esto, doblando estos 2 y sujetando mi pieza con este, o incluso si mi pieza ya se vuelve un poco pesada por el tamaño, sujeto con los 3. ¿Ven? Y así empiezo a tejer. Ahora vamos a empezar con el nudo de las cadenas. Tenemos aquí nuestra hebra y el nudo de las cadenas. Hay 2 formas de hacerlo. La más sencilla es, o para la que yo generalmente cruzo, es hacer un cruce, si se fijan, y esta lana que va por delante, más bien esta que va por detrás, la paso sobre, tomo mi gancho y saco por detrás, estiro y se hace un nudo, aprieto y ajusto. Pero hay otra forma, quizás se les haga más sencilla. La otra forma es así, donde tomo mi hilo en mi dedo, paso sobre mi dedo índice, meto el ganchillo, giro, doy una vuelta, tomo el hilo, se aprieta un poco, tomo el hilo y paso por ahí, y así ya queda nuestro nudito. Repetimos, ¿quieren verlo de nuevo? Perdón. Tomo mi hilo como generalmente lo tomo, y aquí donde sostengo con mi dedo índice, meto mi gancho entre el dedo y el hilo,
giro, como si fuera a cargar el hilo. A eso se llama así. Esta forma de tomar el hilo que procede de nuestra madeja se llama cargar hilo. Y lo paso y aprieto. Entonces aquí ya tengo mi nudo de inicio. Cargo hilo, quiero que vean muy bien. Cargo hilo, ¿ven? Así tengo un bucle. A estos, el hilo que queda sobre nuestro ganchillo le vamos a llamar bucle por lo general. Entonces yo lo que hago es cargo mi hilo y lo paso por el bucle que tenía en el gancho. Entonces aquí tengo un bucle en mi gancho y un punto cadena. Cada vez que hagamos esto, lo que nos queda en esta parte de aquí se llama cadena. Volvemos a repetir, cargo y me queda una cadena. Cargo, paso y así. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántas cadenas llevo? El bucle que queda en el gancho no se cuenta como cadena. Las cadenas son los como V's que van quedando. Si se fijan, forman una V que van quedando después de nuestro nudo de inicio. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como sé cuántas llevo, puedo volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos a hacer 10, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos ya pues una tira de cadena. Yo les aconsejo de verdad que lo practiquen mucho, aunque digan, bueno, voy a hacer un cordón largo y lo vuelvo a deshacer y vuelvo a empezar y lo practico, porque es importante que, por ejemplo, aquí pueden ver, nuestra primer cadena nos queda muy apretada, muy pequeñita, y eso no va a hacer que nuestro tejido quede prolijo. Entonces hay que practicar hasta que veamos que todas nuestras cadenitas nos quedan más o menos del mismo tamaño. Después, para empezar, aquí tenemos diferentes puntos que vamos a ver en videos más adelante, que está desde el punto deslizado, el punto bajo, el punto medio alto, el punto alto, vareta, el punto doble, triple, etcétera. Todos estos puntos van teniendo una especie de altura distinta. Dependiendo del punto que vayamos a hacer, es la altura que vamos a dar. Generalmente en los amigurumis, aunque tejamos cadenas, tejemos más bien en espiral con un anillo mágico. Pero es importante que tengamos conocimiento de cómo hacer las cadenas, porque se van a ocupar, casi siempre se ocupan tanto para dar altura como para acabados, etcétera. Entonces van a encontrar en sus patrones que les piden que hagan una cadena, y pues esto es la cadena. A partir del bucle que tienes en el gancho, ya sea que sea una línea como esta o que venga o proceda de un círculo de anillo mágico, la cadena es tomar el hilo y pasarlo solo una vez por el bucle que tenemos en el gancho. Esa es nuestra cadena. Bueno, yo tengo 10 cadenas. En este caso voy a trabajar con punto medio alto. Después les explico bien eso. Solo quiero que vean cómo van a tomar las cadenas para tejer. Entonces mi punto medio alto equivale a 2 cadenas de altura. A eso le llama tomar 2 cadenas de altura. Se van a encontrar también que los patrones les dicen, en la segunda cadena a partir del gancho vas a introducir tu gancho para empezar a tejer. Quedamos que este bucle que está en el gancho no cuenta como cadena. Entonces, para un punto medio alto nos va a decir generalmente que en la segunda cadena. Entonces tengo 1, 2 y en la tercera meto. O sea, te va a decir segunda cadena, empezar a tejer. Yo ahí tengo una controversia, puede que y te va a quedar el punto, pero no es realmente en las cuentas. Cuando tú cuentes cuántos puntos vas a hacer de acá, no te va a quedar si tomas la segunda cadena a partir del gancho. Entonces es saltar 2 cadenas y ahí introduces tu gancho. Por ejemplo, en este caso que hago medio punto alto, debes de cargar hilo primero, introduzco el gancho, cargo y tejo mi punto. Bueno, ustedes ahorita no se preocupen por qué tipo de punto es. Lo que quiero que vean muy bien es que en esta V que hicimos, que tejimos, a esta V se le llaman bucles delantero
y trasero, generalmente en los puntos. Cuando tejes un punto, como este que ya tejimos, te vuelve a quedar esta especie de cadenita con un punto, con un bucle delantero y trasero. Y si tu patrón te dice que tomes solo el bucle delantero, vas a tomar solo el delantero o el trasero. Si no te dice nada y estás empezando a base de una cadena, generalmente solo tomamos este bucle que está hacia arriba y es en el que tejemos sobre nuestras cadenitas. ¿Ven? ¿Pueden verlo? Tenemos nuestra V y tomamos solo el de este lado y tejemos. Lo que no te dicen muchas veces es que hay otra forma de tomarlo. Si tú ves la cadenita y la V enfrente, pero la giras, se hace esta forma de pancita. ¿Pueden verlo? Y podemos tomar solo ese bucle, que es como el que quedaría en medio, y tejer a partir de ahí. Esto nos da un acabado bien distinto y que yo quería que vieran. ¿Ven? Porque cuando tejemos aquí, si volteamos nuestro tejido, vemos que nuestras cadenas solo nos quedó un buclecito de las dos que teníamos y queda como delgadito. Sin embargo, cuando de las cadenas, en vez de tomar el lado de arriba, tomamos la pancita de atrás, si se fijan, queda la V hacia abajo y queda más prolijo, yo pienso que podríamos decir que queda mejor. Miren, voy a hacer un poco más de puntos para que puedan notarlo. La diferencia. A ver. ¿Ven? Esta parte queda muy delgadita, solo un bucle. No es que quede mal, queda bien, pero esta parte queda más rectangular, más como con la misma forma abajo que arriba. E incluso si por alguna cuestión después vas a retomar el tejido de este lado para tejer otra parte, queda mucho más bonito que lo tomes de este lado, ¿sí? Entonces, si nuestra pieza termina ahí, yo recomiendo generalmente, aunque no nos lo diga el patrón, que tomemos la pancita de atrás para tejer, para que nos quede de esta forma. Bueno, aquí retomando lo que les decía de los bucles, aquí ya tengo un tejido lineal que dio cadenas de altura, tejimos hasta acá, dimos cadenas, lo giramos y seguimos tejiendo. El tejido siempre va a avanzar hacia el lado izquierdo, siempre, aun cuando sea en espiral, siempre va a avanzar para el lado izquierdo. Entonces, si pueden apreciar, aquí tenemos, como pueden ver, nuestras V's, nuestros dos bucles. El que queda hacia el lado de nosotros es el bucle delantero. El que queda hacia el lado de atrás es el bucle trasero. Para las prendas de vestir generalmente no lleva derecho ni revés. Para los amigurumis, el lado trasero, el que le llamamos lado trasero, generalmente es el que va hacia el relleno, el que va a quedar oculto, por lo general. Entonces, muchas veces nos va a decir que tomemos solo el bucle trasero, entonces es el que está hacia lejos de nosotros, y tejamos nuestro punto de esta manera. ¿Y qué pasa entonces si solo tomamos uno de los dos bucles? ¿Se fijan que nos quedan estas líneas? Muchas veces para dar acabados tomamos este bucle y retomamos el tejido. Por eso es que se indica o se pide que se teja solo el bucle trasero o el bucle delantero. Porque también, si se fijan, al tomar solo el bucle trasero, el tejido tiende a doblarse más fácil hacia un lado. Entonces, si al revés, si nosotros queremos que nuestro tejido se dirija más hacia un lado, podemos solo tomar uno de los bucles, pero eso lo iremos viendo más adelante. Sí es importante que lo tomen en cuenta y que lo tengan en su mente para que cuando el patrón se los indique o las indicaciones se los indiquen, ustedes sepan de qué les están hablando y no se queden como, ¿what? Bueno, ¿sí? Este sería un tejido en recto y sería lo mismo en espiral. Y bueno, hasta aquí yo creo que sería todo en cuanto a la toma de cadenas, cómo tejer cadenas. Repito, les sugiero, de hecho,
un puntito importante que se nos olvidaba. De un punto podemos ahí, nos va a pedir muchas veces que de ahí sacamos cadenas y nos digan 30 cadenas, 10 cadenas, sobre todo para el cabello de las muñecas, nos piden. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos dando una forma diferente, ya más tridimensional, no lisa, como de una pieza. Entonces, por ejemplo, aquí nos puede decir que regresemos sobre las cadenas tejiendo, y yo ya aquí decido si tomo solo el bucle o si quiero tomar la pancita de atrás de mi cadena para el acabado que nos dé. Por ejemplo, regreso con un punto bajo, si se fijan, voy tomando solo las pancitas de atrás de mi cadena para tejer. No se desesperen, les digo, más adelante vamos a hacer videos sobre otros puntos. Y ya me quedó muy tridimensional. Aquí ya me quedó con una línea hacia arriba, ya no está mi tejido recto, sino que sube. Y así podemos ir haciendo diferentes formas. Por eso, aunque el tejido de amigurumis no es normal, o no toda la mayoría de las piezas se inicia con cadenas, sino con anillo mágico, es básico saber hacer cadenas. Y les digo, practicar las cadenas también nos va a ayudar a practicar el cómo tomar el hilo, cómo tomar el gancho y qué presión vamos a hacer, qué tensión vamos a hacer al tejer y al tomar nuestro hilo. Les digo, hay que practicar hasta que veamos que nuestras cadenitas quedan todas del mismo tamaño, que no nos queden unas más chicas, unas más gruesas, más apretadas, no. Hay que practicar y practicar cadenas hasta que todas nuestras cadenitas nos queden del mismo tamaño. Bueno, Iquitis, seguimos hasta el próximo video. Las quiero, bye.